Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Salud y Calidad de Vida. Muchas gracias por estar allí del otro lado. Como hacemos en cada programa, vamos a agradecer a las marcas que nos acompañan, a la Martina Peluquería por este look tan lindo, los saludamos a Ariel, también a Nikita por el look en la ropa, en el calzado, a Munina, y también agradecerle a Mumis Multiespacio por todo el maquillaje, a Sol también que nos aplica el maquillaje. Muchas gracias, un saludo para todos ellos, así que muchísimas gracias. Como hacemos también en cada programa, agradecer a todo el equipo de UNJU TV, recordarte que nos encontrás todos los miércoles a partir de las 18 horas en nuestro canal de YouTube con Salud y Calidad de Vida, pero también multiplataforma, como siempre te digo, vas a reescuchar el programa en nuestro podcast el sábado a las 13 horas allí en la 92.9 UNJU Radio y además en las redes sociales. Hoy queremos proponerte un tema que tiene que ver con el bienestar, también desde la mirada de la salud mental respecto a las finanzas. Pero vos me estarás preguntando, ¿qué pasa? ¿Por qué hacen referencia a las finanzas? Bueno, muchas veces el no sabernos administrar nos produce estrés de llegar a fin de mes. Y eso tiene que ver con una falta de educación financiera. Y por eso lo invitamos y le agradecemos por la visita en Salud y Calidad de Vida a Jaime Iber Alfaro Aliaga. Lo leo para decirlo bien, correctamente. Él es magíster en Administración de Empresas. Además, es integrante también de la Universidad Nacional de Jujuy. Lo tenemos en varias entrevistas también aquí en nuestro medio. Así que le agradecemos y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Jaime? Andrea, muy feliz de estar en este espacio compartiendo un tema que ya hemos tratado en otros medios y en otras ocasiones, así que feliz de traerlo a colación en un espacio que trata temas de tanto interés para las familias. Y hablar acerca del bienestar, porque yo decía en la introducción, muchas veces por ahí uno dice, ay, me estoy estresando porque tengo que trabajar más, porque gasto más, y todo tiene que ver con cómo me administro, comenzando por el hogar, ¿no? Bueno, hay una tremenda relación entre el bienestar familiar y el bienestar psicológico y el dinero. Si uno se guía por las costumbres que tienen las familias, hemos tenido durante la historia de por ahí tus papás, mis papás, nuestros abuelos, tenían un tabú respecto al manejo del dinero y al siquiera hablar del dinero. Es un tema del que no se hablaba, el pensar que la hora de comer era sagrada, no se ponía la tele, no se veía noticias, se conversaba de todo, pero el dinero era un tema tabú. Sin embargo, en el día a día todos tenemos la práctica de gastar, consumir, tomar decisiones financieras de ahorro, de consumo, decisiones de largo plazo sin darnos cuenta. Entonces pasa a ser un tema que incide muchísimo en la calidad de vida, en las relaciones de pareja, en las relaciones con nuestros hijos, con nuestro yo del futuro. Por lo tanto, traerlo a colación como un tema del bienestar, la educación financiera y el bienestar me parece muy atinado para empezar a hablar desde la casa y tener buenos puntos de partida para tratarlo. Y arranco con esto, ¿qué es la educación financiera, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que entender en ese sentido? Mira, si tienes que pensar, todos somos unidades, esto es un concepto que se trabaja en la economía, unidades que siempre consumimos, como familia, como persona, estamos tomando decisiones de consumo. Desde que nos levantamos y prendemos la pava para el mate, o dejamos abierta la ducha hasta que salga mucho vapor y nos metemos, estamos tomando decisiones de consumo. El tema es que esas decisiones de consumo hoy se materializan en un egreso que tengo que tener, sea porque pago la luz, el gas, porque qué productos compré para satisfacer mis necesidades básicas, como aquellas decisiones que tienen que ver con inversiones de largo plazo, como el comprarte un auto, como en educarte, en comprarte quizá equipos para estudiar, para trabajar, o una gran ambición que tenemos en las familias cuando hablas con alguien, la ambición de la casa propia. Todas tienen que ver con un comportamiento natural de nuestro día a día. El tema es cómo pensamos esto técnicamente para que deje de ser algo automático, no administrado, no intencional, sino que va derivándose las decisiones por las que otros toman por nosotros. Como todos sabemos, las empresas, las organizaciones tratan de que nosotros consumamos sus productos, sus servicios. Y nosotros tenemos que tener una actitud responsable hacia tener una educación para tomar decisiones financieras que satisfagan nuestro yo del presente, nuestra familia del presente, nuestra familia del presente y también la del futuro. Entonces, esta educación financiera es un poco el balance entre las decisiones que tomo hoy y afectan a mi hoy, a mi bienestar y también a mi bienestar en el largo plazo.
Y si seguimos en el núcleo familiar, ¿cómo podemos empezar a enseñarle? ¿Qué le dirías a la gente que está escuchando cuando hoy en día escuchamos mucho en los medios de comunicación a nivel nacional, incluso también en nuestra provincia, la importancia de educar financieramente a los niños, a los adolescentes, para que ya empiecen a ver ese yo del futuro con más encaminado, ¿no? Bueno, esto es crucial. El tema de que no sea un tema tabú atraviesa desde los niños, a los padres, a la familia completa, a los adultos mayores. El tema de mirar la educación financiera como algo multigeneracional, como algo que nos pueda unir en vez de separar, es una forma interesante de verlo. Entiendo que es una excelente iniciativa el trabajarla, no es una novedad que queremos formar a nuestros hijos. Ahora, formarlos en lo financiero, en que tengan una conducta y una conciencia financiera sobre los gastos, sobre la realidad familiar, sobre las expectativas que tienen que tener, es una forma responsable de trabajar en su futuro. Cuando ellos están formándose, uno trata de que hagan deporte, que coman sano, que no estén muchas horas jugando a Roblox o cualquier cosa. Y una vez se olvida de formarlos en cómo van a tener que administrar su vida financiera en el resto de su trayecto con nosotros primero y luego cuando estén solos. Entonces me parece que es una excelente iniciativa y la veo como algo que tiene que tener un punto de partida genial que sea en las escuelas, pero no podemos dejarlo de tratar en la casa. Y yo siempre pienso que, como todo, muy de administradores, siempre pensamos en un punto de partida. El punto de partida es un buen diagnóstico. Cuando yo pienso en la administración financiera de mi hogar, y le invito a las personas que están en su hogar en este momento, digan, tengo claro en qué gasto, qué porcentaje gasto en cada cosa, en gasto de consumo, en lujos, en inversiones, en ahorro, o cuánto y por qué lo gasto de esa manera. Entonces, la primera invitación es que tengo que hacer un diagnóstico. El diagnóstico lo tengo que hacer a conciencia y tiene que ser algo intencional. Porque uno como tiene una idea, recibe un resumen de la tarjeta, ahora paga mucho con débito, con crédito, con Mercado Pago, con algún instrumento digital y le llega el resumen, pero uno a veces ni siquiera lee el contenido o el rubro. Y hay muchas herramientas que hoy permiten tener una clasificación de esos gastos. Entonces, lo primero es tener un buen diagnóstico. Bien. Porque yo claramente puedo entender, a ver, ¿dónde estoy parado? ¿Cuánto estoy gastando en gustos, en lujos, en cosas impulsivas? ¿Cuánto en gastos necesarios, planificados, obligatorios, como el alquiler, la luz, el gas, los impuestos que tengo que pagar, en alguna responsabilidad como educativa? ¿Y cuánto estoy pensando, gastando o intentando gastar destinar al ahorro? Porque el ahorro de hoy es un consumo futuro. Sí. Entonces, y sin dejar de lado, Jaime, ahí también las cuestiones de salud que por ahí emergen, ¿no? Bueno, el tener es un tema que cuando uno hace un diagnóstico, hay familias que trabajan la idea de tener un fondo de emergencia. Hay un montón de estudios en el mundo que esto es algo intencional, muy, muy difundido, pero muy pocas familias, no sé, nos vemos hoy, hablamos acá en el estudio, ¿cuántos tenemos un fondo de emergencia para cubrir 4 meses de gastos familiares? 3 meses. Que te pase algo en el trabajo, tengas una contingencia de salud muy fuerte. Y ¿qué pasa si de pronto tengo un shock y no puedo trabajar más? ¿Qué pasa si de pronto me surge una emergencia de salud y necesito, bueno, si no tengo el fondo, ¿a dónde voy a recurrir? Y a un préstamo. Claro. Y un préstamo, un crédito de emergencia puede ser muy caro y al ser no planificado también puedo, además, en la urgencia, tomar una decisión no inteligente. Y ahí ya me diste en la introducción para hablar acerca de las tarjetas de crédito. Una herramienta que muchas veces no nos sabemos manejar, ¿no? Es buena, pero hay que aprender, ¿no?, a utilizarla. Dentro de los servicios financieros que se llaman de consumo masivo, uno de los más difundidos en el mundo, en nuestro país y en nuestra cotidianidad, es el uso de la tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito es un instrumento fantástico si uno puede utilizarlo como un instrumento organizador. Han vuelto a aparecer promociones que uno puede aprovechar, pero puede también ser un vicio importante. Primero porque, bueno, y lo conversábamos antes de empezar el programa, hay algo psicológico muy interesante, que cuando uno eroga del bolsillo dinero en efectivo, tiene una sensación de dolor y una angustia similar a la de que pegarme el dedo meñique contra la mesita. Porque se me está yendo la plata, estoy pagando y ya no la tengo. Se activa en tu cerebro una sensación de dolor, la misma zona que cuando me golpeo me lastima. Es un dolor en tu cabeza. Cuando le pones una distancia hacia una tarjeta de débito y mucho más hacia una tarjeta de crédito, la sensación no es la misma. Y los que están del otro lado están pensando en este momento, es verdad. Yo cuando gasto en efectivo es como que, lo pienso 2 veces antes de comprarme el café y que sea con medialunas y ya invito a un amigo. Y suena distinto a pagarlo con una tarjeta y es como que sientes que Dios proveerá.
pero en 30 días, en 25 días vas a tener un resumen donde vas a tener que, de nuevo, erogar y gastar eso. Entonces, primer tema psicológico es importante. Te va a resultar mucho menos doloroso gastar en la tarjeta, sin embargo, el gasto es el mismo. Entonces, al ser menos doloroso, uno tiene menos conciencia, mayor propensión a gastar en temas que por ahí no gastaría si no fuera con la tarjeta. Entonces, este es un primer tema, el tema de la distancia. El segundo es tu comportamiento de pago con la tarjeta. Cuando uno llega, si uno se entusiasmó demasiado con la tarjeta y la pasó y hizo ping, 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 ping por todo lado, y ahora que se puede hacer con el celular, ni sacas la billetera, tienes el celular en la mano y pagas con eso, te das cuenta que de pronto viene un resumen que no puedes pagar. Y dices, bueno, voy a pagar el mínimo y dejo el saldo para el otro mes. Y bueno, uno empieza a decir, contar el otro mes viene el aguinaldo. Claro. Y uno empieza a asignar el aguinaldo 3 o 4 o 5 veces, y cuando ves, le asignaste más veces de la que tu aguinaldo va a cubrir, y empieza a formarse una bola de nieve. Porque al no pagar todo tu consumo este mes y el mes que viene mantener el tipo de comportamiento de entusiasmarte con la tarjetita, probablemente se te empiecen a acumular no solo los gastos, sino los intereses que se van acumulando. Mucho peor si pagas menos del mínimo, porque el Banco Central, que regula las tasas que te puede cobrar una tarjeta o las entidades financieras, te permiten pagar una penalidad mucho más alta si pagas menos del mínimo. O sea, el saldo que no pagaste del mínimo, del total al mínimo, sí, tiene una tasa. Ahora, por debajo de la tasa del mínimo, la tasa es mucho mayor todavía. Entonces, si en un momento te vas dando cuenta que al final del resumen, que es lo único que ves, es el numerito final, y abajo las opciones de refinanciación, te empiezas a meter en, bueno, refinancio. Y cuando te das cuenta al tercer mes, es una bola. Tienes más ítems en refinanciación que en consumo de bienes claro, que realmente querías comprar. Entonces, esto es la intencionalidad. Cuando uno tiene una intencionalidad en cuanto a un comportamiento financiero hacia el consumo, le pones cabeza, decisión, y tienes que tomarte el trabajo de leer, planificar, diagnosticar, y finalmente, mirando eso, bueno, voy a asignarle cajitas a cada cosa. Voy a gastar tanto dinero, esto es una recomendación, por supuesto, claro, tanto dinero en mis gastos fijos que no puedo tocar, porque son las responsabilidades que tengo, como el alquiler, los servicios. Tengo tanto que voy a gastar en consumo de comida, qué sé yo, lo habitual, y tanto que puedo gastar en gustos. Bueno, y es mejor tener esa cajita bien identificada, porque en cuanto a eso está difuso por todo lado, y es como que Dios proveerá. Sientes que claro, el tin, y puedes pagarlo en cualquier momento, y no es así. Y cuando se produce esa tipo de bola, decía yo, ¿no? La bola de nieve. La bola de nieve, ahí también vuelvo a lo emocional, Jaime, porque empezamos a sentir que no puedo, y llegar a fin de mes, o me empiezo, como decías vos, a endeudar, a seguir pagando el mínimo o menos del mínimo, y todo eso va teniendo repercusión también en el ámbito familiar, ¿no? Y, por supuesto, en el personal. Por supuesto. Empezaste hablando de las angustias, del estrés de no llegar a fin de mes. Claramente, si estamos pensando en que una actitud responsable financieramente es alcanzar a gastar menos de lo que me ingresa, si todos los meses estoy pasando por la situación inversa, que es que todos los meses no me alcanza, claramente la bola de nieve no solo que se incrementa a la tasa de consumo que tienes, sino más la tasa de interés que tienes, y eso traducido en tu comportamiento familiar es angustia, estrés, peleas, restricciones que tus hijos no entienden, porque si no los has formado adecuadamente, van a decir, bueno, porque yo quiero ir a la excursión, y le digo, no, hijo, no puedo, claro, estoy hasta arriba de deudas, pero lo tengo planificado hace meses, papá, y bueno, cuando no hay una conciencia familiar de la situación financiera, de la planificación financiera, puede repercutir en relaciones, peleas. Hay un montón de relaciones de pareja que tienen tremendos conflictos por no haber tenido transparencia o un acuerdo sobre cómo van a administrar el dinero. Claro. Hablábamos antes de empezar la grabación, a veces hay una de las dos personas de la pareja que tiene mejor conducta para ser organizado entre los dos. A veces el esposo, a veces el marido, y el otro tiene mejor conducta para decidir en largo plazo. Y el uno es más disciplinado, y a uno le gusta más hacer planillas, y el otro no. Bueno, esa división de roles es una parte más de la vida familiar. Bien, y ahí también me das pie para hablar acerca de justamente esto, ¿no? Los segmentos en la población, también la mujer, me hacías referencia a la planificación en el hogar, sobre todo esto. Bueno, imagínate que esto, pensemos en que... Perdón ahí, ¿no? Porque la mujer como ser el hombre que también planifica, ¿no? Yo pienso mucho en eso porque los roles que se asumen en la familia tienen que ser intencionales. Si de pronto te pasa que el marido es el más organizado, tiene mucha disciplina, bueno, es bueno que él sea quien encare la planificación familiar.
Por ahí es la esposa la que tiene mayor disciplina, mayor control, tiene más control sobre en qué se gasta, mayor conciencia a largo plazo. Bueno, entonces es bueno que se dividan los roles. Y a veces es bueno aprovechar las potencialidades de los otros miembros de la familia. Pon el caso de tienes un hijo adolescente que es o más chico, que es un crack con el celular, lo que le tiras aprende a usarlo en 30 segundos y a uno, bueno, entre que a cierta edad ya empezamos a alejar el teléfono para verlo, el poder usar una aplicación, entender cómo funciona, le es mucho más natural por ahí a tu hijo que a ti. Entonces está buenísimo que él sea el agente tecnológico en lo financiero, que te ayude a pagar, que esté por débitos, que no se te pase un vencimiento, tener las alertas. O ver las promociones también, ¿no? Bueno, que a ellos les gusta navegar, bueno, ver las promociones, que las anote, que las separemos. Y si él tiene conciencia y esté integrado a la planificación familiar, puede ser un tremendo activo y recurso familiar el poder estar un hijo, un padre, compartiendo esto. Sí, y es parte de la educación financiera, Jaime. Por supuesto, porque además vas a la práctica. Y te digo algo más, estamos en nuestra cultura, tenemos mucha convivencia con los abuelos. No sé, si pensamos que el abuelito tiene sus ingresos por su jubilación, una pensión, tiene una PUAM y tiene los ingresos acotados, puede ser parte de ese grupo financiero, de grupo familiar financiero. Por ahí el nieto lo puede ayudar a que cuando cobre, él sepa en qué le están gastando, si no está pagando una comisión de más. Por ahí tienen asignada una tarjeta por la que le cobran un paquete que él no lo usa. Entonces, bueno, él le puede ayudar a lo de baja. Y uno puede tener estas conductas complementarias. Yo a veces pienso que la prudencia que tienen nuestros abuelos, nuestros padres, puede ser también un buen instrumento para pensar en la familia. Porque nosotros estamos en el bienestar, me lo merezco, gané, para eso trabajo. Sí, la típica frase. La típica, para eso trabajo, pum, tarjetazo, como dice el meme, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los abuelos? Los abuelos han vivido otras 1000 olas de ida y vuelta y tienen una visión de largo plazo y saben que hay que capitalizarse, hay que tener inversiones, hay que formarse y educarse. Ellos han trabajado en esa vida. Entonces, de hecho, ellos mismos ven hoy que la jubilación, que antes era una realidad, hoy parece, porque en el mundo está pasando, tiende a estirarse el plazo en el que uno lo va a alcanzar y tiende a pensarse como un número que no te va a alcanzar para vivir. Entonces esa sabiduría financiera, esa experiencia de haber vivido, confiado, desconfiado, haber chocado, puede servir dentro de la planificación familiar como un equilibrio y un balance contra el ímpetu que uno puede tener cuando recién empieza a trabajar. Imagínate una pareja recién casada que empieza a trabajar, están a full, y consumo, auto, casa, viaje, y bueno, el equilibrio y el balance en los roles también es algo que puede sumar inclusive a la relación familiar. Bueno, entonces hasta allí hablamos acerca de la importancia de la planificación, de la integración familiar, sobre todo en todas las edades. Me detengo en los adultos mayores que han sufrido un cambio importante porque cada vez el sistema se digitaliza mucho más y ellos tienen que estar ahí, ¿no? También sabiendo cómo manejarse, o incluso las atenciones por ahí se reducen a lo presencial y es virtual. Mira, nosotros el año pasado le dimos un curso de educación financiera en el Centro de Adultos Mayores, en el que teníamos una expectativa sobre los temas que podíamos darles, y la verdad que los abuelitos nos transmitieron, porque hicimos incluso un focus group para entender cómo lo pensaban. Tenían una barrera no tecnológica. Bien. Porque muchos nos habían dicho que incluso en la pandemia que no sabían usar nada, de pronto sabían usar WhatsApp, llamada grupal, hablaban a la familia, como cruzan esa línea mucho más fácil. Lo que no quieren es molestar a los hijos. Claro. Los abuelitos nos decían, mira, yo quiero aprender a hacer transferencia, pero yo lo veo y más o menos lo entiendo, pero no quiero molestar a mi hijo. Y el nieto tiene una mejor relación, pero piensa que ese tema no, el abuelo no entiende lo tecnológico. Claro. Está bueno lo que estás explicando y diciendo desde la práctica, la experiencia que te han comunicado también los adultos mayores, porque es algo que siempre mencionamos en este programa, que hay que escuchar, y a los adultos mayores, a los abuelos, no crean que molestan, ¿no? Porque siempre es bueno recibirlos, estar con ellos y escucharlos. Y Andrea, y esto yo lo pienso como alguien que, bueno, estamos todos en ese camino. Obvio, estoy un poco más cerca, sí. Algunos estamos más cerca que otros, pero nuestros padres, nuestros abuelos, cuando uno reflexiona, uno tiene un montón de vivencias hermosas, que inclusive la vorágine de nuestra vida actual hace que pensemos de una manera la vida que es bueno tener un balance en los padres, los abuelos. Y ese balance en lo financiero también es bueno tenerlo. Y es una forma de integrarlos y que no sientan que son una molestia, sino que sientan que es un aporte activo, útil,
para la familia, para la planificación y para entender que, bueno, los consejos que nos dan los padres muchas veces tienen sentido y uno los valora cuando ya es como tarde, ¿no? Jaime, para ir finalizando, te pido que mires a la cámara también y le puedas decir a la gente, a ver, esas recomendaciones a tener en cuenta en esa planificación familiar. Ya dijiste por ahí el que más tenga conocimiento o herramientas o se organice mejor o que no duden que, bueno, capaz que el otro mes podamos comprar esto que nos hace falta. Bueno, ¿qué le podés decir para que puedan mejorar esa planificación? Bueno, empezamos con un título que era Educación Financiera y Bienestar. Lo primero que quiero enfatizar es que tiene una relación muy fuerte el manejo del dinero con el bienestar familiar, con la salud, con la salud mental de todos los miembros de la familia. Eso en primer lugar. Lo segundo es la intencionalidad, que eso es un principio muy importante. Cuando uno tiene la intención real y la quiere llevar a la práctica, tiene que hacer un grupo de tareas. A todos nos gusta consumir y es mucho más fácil consumir que ahorrar, pero bueno, a veces la disciplina viene porque entender que alguien la tarea es mejor, que alguien puede ser el que sea el que anota los gastos, que puede ser el hijo que maneja tecnología, que alguien puede ser responsable de las compras, alguien puede ser responsable de mirar a largo plazo. Y esa idea de compartir roles en la planificación financiera familiar es una buena forma de, primero, que no dependa de uno solo la disciplina. Segundo, que no dependa solamente de una cosa del momento, sino que esté plasmada en un documento, en un papel, en un cuaderno, en una planilla, como lo quieran manejar. Hay aplicaciones gratuitas para hacerlo. Y que pase a ser una política familiar el hablar de estas cosas. El no hablar del dinero es un tabú que impide que esto pueda pensarse en el largo plazo como algo útil para el desarrollo familiar. Todos queremos trascender en nuestros hijos y queremos trascender en ellos en los valores y también en darles buenos consejos. La educación financiera es parte de ese mundo. Jaime, agradecida de que hayas estado en el programa. Seguramente vamos a volver a encontrarnos con más temas que también tienen que ver con el bienestar. Por favor, Andrea, al contrario, muy feliz de participar con estos temas y con la convicción de que esto tiene que ver con el bienestar en la familia y las personas. Muchísimas gracias. Nosotros nos reencontramos en el próximo programa de Salud y Calidad de Vida. Quédense pensando acerca de la importancia de la educación financiera y de poder aplicarla y mirarnos, quizás ponernos desde afuera, ¿no? Y ver todos esos gastos, como decía bien Jaime, respecto a que no son necesarios esas cajitas, que yo me quedé pensando, esas cajitas y de los lujos en último momento allí, y para que podemos en la vida darnos esos gustos, pero bueno, al tenerlo bien planificado podemos tener una mejor calidad de vida. Así que muchísimas gracias por estar allí del otro lado, nos reencontramos en la próxima.